académicas y de las instituciones, de los institutos y facultades de la UABC que presiden esta actividad. Les damos la más cordial bienvenida a esta Masterclass Estrategia de Defensa Legal contra Bancos, que nos estará impartida por el licenciado Hiram Arturo Cervantes Grajeda, de Conducef. Antes de iniciar, licenciado Hiram, voy a leer brevemente su semblanza, que es muy extensa, pero sabemos que es de mucha valía para el tema y en otros que vamos a estar colaborando en un futuro. El licenciado Cervantes ostenta el grado de licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, de 2010 a 2014, y tiene una especialidad en la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Ha trabajado en despachos, pero en el tema que nos compete, de 2018 a 2024 ha sido director de defensa a usuarios, y a partir de enero de este año tomó la titularidad de la Dirección de Coordinación, Enlace Interinstitucional y Vinculación con Entidades Externas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El licenciado Cervantes ha estado en áreas donde ha atendido a usuarios sobre situaciones con instituciones financieras. En este caso nos va a presentar de bancos. Entonces, ha tenido la disposición y la amabilidad de darnos esta, más que plática, le denominamos Lic Cervantes Masterclass, porque sabemos que usted tiene mucha experiencia en este tema. Y aquí el asunto es que las y los estudiantes, las y los docentes y el público en general que tendrá luego acceso a este video, puedan tener herramientas, elementos para poder hacer una defensa justa con los abusos en los servicios que pueden llegarse a presentar. Entonces, licenciado Cervantes, le doy la palabra y muchas gracias por acompañarnos aquí desde Baja California. Muchas gracias por la bienvenida, por la introducción. Agradezco también a los presentes y pues para entrarle duro a la materia, pues al final de cuentas, como lo decían en la presentación, al final de cuentas vengo a comentarles un poco de mi experiencia a partir de esta última, este último encargo profesional. Y no sé si pueda realizar una presentación, o sea, tomar... Adelante. Ok, aquí. Ok, voy a empezar con la presentación de manera directa, pues para ya empezar. Me dicen si no se ve. Se ve, Lic. Ok, aquí para ir empezando. Ay, quizás no estoy manejando bien esto. ¿Cómo? Ay, ahora... Si gusta, licenciado, me puede compartir la presentación y con gusto yo lo expongo. Ok, sin ningún problema. A ver, porque ahora sí me falló, creí que nada más era poniéndole así. No se preocupe. Se lo envío. ¿Se lo pueden ver al WhatsApp? Con gusto. Ok. Se lo estoy enviando. No, disculpa, voy a ir empezando con lo que vengo a exponer y de entrada me voy a saltar un poco a platicarles de mi experiencia en lo que ponemos la presentación. La Dirección de Defensa de Usuarios es una defensoría de oficio, es decir, son abogados gratuitos. Entiendo que estoy platicando con gente que se está preparando para ejercer la abogacía, ejercer el derecho. Y pues en concreto el día de hoy vamos a estar platicando de cómo ejercerlo en la vía litigiosa y en concretamente cómo ganarle un banco. Me gustaría que esa fuera la idea con la que se fueran el día de hoy. Eso no es para una cuestión meramente de cómo yo hago trampa, ese no es el objetivo. El objetivo más bien es entender por qué se gana o por qué se pierde en un litigio de naturaleza financiera. Y para comentarles un poco del por qué yo me siento capaz de poder venir a platicar con ustedes de este tema, es porque al final de cuentas tuve durante 5 años la Dirección de Defensa, que de alguna manera es, insisto, la Defensoría de Oficio de la Conducef, e imaginen un abogado gratuito
Y seguramente ustedes pensarán en que no somos muy buenos haciendo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque pues nos pagan lo mismo por hacer exactamente las mismas demandas y pues uno más o uno menos no nos incentiva quizás a pensar fuera de la caja o a ganar los asuntos. Pero curiosamente cuando entré en esta ocupación me di cuenta que es todo lo contrario. La Conducef tiene un conjunto de abogados muy comprometidos con las demandas que formulan y sus resultados lo respaldan. Yo recibí la defensoría con un 96% de eficiencia, es decir, imagínense ustedes que de 200 asuntos que llegan en un mes, reportas 200 concluidos, que equivalen a una proporción del 96% de ganados sobre perdidos. O sea, realmente estamos hablando de un número que pues es bueno. Y cuando yo dejé la dirección de defensa en inicios del 2024, les puedo decir que la dejé entregada con un 98% más o menos de eficiencia, 97-98%, y pues al final de cuentas con un recuperado de 688 millones, si mi memoria no me falla, en el transcurso de esos 5 años. Mi mejor año, más bien el mejor año de la administración anterior era 73-78 millones. Perdonen mi dislexia en que no me acordé si es 73 o 78, pero lo cierto es que nosotros logramos en el primer año arriba de 100 millones. ¿Y cómo fue que logramos esto? Pues al final de cuentas, yo llegué a contribuir a un poquito a pulir lo que ya de alguna manera tenían bien hecho los compañeros en defensa. Y pues al final de cuentas, ese conocimiento es el que les vengo a ofrecer el día de hoy. ¿De acuerdo? No sé si tengamos lista la presentación cuando usted me indique. Unos minutos más, Lick. Usted me dice. Entonces, quizás para ir empezando a platicar un poco de este tema, ¿qué vamos a cubrir el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre la entrevista con el usuario que yo tengo. Les quiero dar como mi fórmula en experiencia, qué yo hago cuando diagnostico un problema y cuáles son los primeros auxilios que le doy al usuario. A partir de ahí vamos a estar platicando después de este interrogatorio que vamos a simular, acciones a plantear. En concreto, ¿qué acción, y hablo de acción jurídica, de acción litigiosa, vamos a aplicar en este caso para ganar el asunto por nuestros usuarios, ¿no? De ahí vamos a ver concretamente que vemos sobre todo, o vamos a ver en esta plática, sobre todo asuntos de débito y crédito, y esos son muy similares. Si ya está la presentación, si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva que ya empezando, y justo vamos a estar viendo que crédito y débito se manejan de manera distinta, y esta va a ser una precisión concreta del aspecto financiero en el litigio, y para que de alguna manera veamos que se puede complicar, ¿no? Como cuarto punto, vamos a ver concretamente la formulación de demanda. Estoy seguro que ustedes han tenido pues, una buena introducción en el fraseo, quizás algunos tengan experiencia en el fraseo litigioso para, por ejemplo, decirle algo al juez, ¿no? Pero hoy vamos a ver en concreto cómo formulamos una demanda desde la Dirección de Defensa de Usuarios que tenga posibilidades de éxito, ¿no? Y entonces estoy hablando de estilo y de redacción. En el punto 5 vamos a ver un repaso, si alguien ya vio un juicio oral mercantil, y a quien no, les voy a decir, eso va a ser el futuro del litigio sí o sí. Lo cierto es que vamos a ver un poco del repaso del juicio oral mercantil y la competencia de los jueces, un poquito de cómo es que interactúan los jueces con este tema del juicio oral mercantil desde la experiencia. Vamos a ver técnicas del litigio oral en el entendido de diagramar, vamos aquí a diagramar nada más, por la expansión del curso, vamos a diagramar nada más cómo es un juicio oral mercantil en el entendido de pues, qué es lo que pasa o qué es lo que requerimos de alguna manera como técnica para poder avanzar en el juicio o poder plantear nuestros argumentos en juicio y tener éxito en la sentencia. Y por último vamos a ver unas pocas breves, muy breves anotaciones sobre recursos y medios de defensa. ¿De acuerdo? Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Justo esto es lo que les comentaba. Del lado izquierdo para nosotros vamos a ver la foto de la unidad administrativa. Esos son los defensores de sede central. Hay otros en provincia, pero lo que les puedo decir es, de entrada, ese es como el corazón de lo que les venían platicando. Y de alguna manera los resultados, ahí está el número frío. De alguna manera, si se logra apreciar, empezamos con 66 desfavorables y poco a poco, año tras año, el número de desfavorables ha ido bajando. Y por el contrario, en la última columna vamos a ver el monto recuperado. Vamos a ir viendo que salvo el año inicial de la pandemia del 2020, que pues, nos cuadrapeó a todos,
El resto de los años siempre sigue una tendencia de aumento. Y la verdad justo es, de entrada el esfuerzo de todos los compañeros de la Dirección de Defensa y un poquito lo que les vengo a platicar el día de hoy, ¿no? Si bien ya se sabían ellos la fórmula, yo vine como un poquito a sacudirla para terminar de pulir esas partes que nos faltaban. Entonces, si le pasamos a la siguiente. Yo como veo los asuntos, yo de entrada veo que la primera labor del litigante, del abogado litigante, es muy parecida a la de un doctor. Yo creo que hablar con un buen abogado, un muy buen abogado, es como hablar con un doctor. Sabrá decirte que tienes cáncer. O sea, lamento hablar un poco quizás con humor en eso, quien le haya tocado recibir una mala noticia de salud, entenderá a qué me refiero. Realmente es muy distinto pues conocer el diagnóstico a cómo te lo dicen, ¿no? Y de entrada del conocer al diagnóstico entra una primera parte, el doctor, en este caso el abogado. ¿Cómo es que analiza el asunto de tal manera que nos puede dar un pronóstico, una valoración de alguna manera de nuestro problema, una evaluación de lo que tenemos para podernos decir cuál sería el canal para tratar de arreglarlo, remediarlo, mitigarlo, ¿no? Y por eso parece muy cercano a la cuestión que hacen los doctores, ¿no? Les pongo las definiciones, estas son definiciones de la RAE, las pueden buscar en internet sin ningún problema, la Real Academia de la Lengua Española, y como pueden ver, pues dentro de sí hay muchos fraseos similares a los que usan en medicina, y esto no es sin querer, porque si vemos también las definiciones generales, aplica mucho a lo que hacemos en el diagnóstico como abogado. En la práctica ustedes se van a dar cuenta que llega una persona y les dice, igual que cuando nos da gripe, les dice, tengo gripe, o me escurre la nariz, ¿no? En este caso nos dicen, se llevaron mi dinero, el banco me robó. Pero a partir de esos primeros fraseos en los que la gente está diciendo que estornuda, diciendo que tose, diciendo que le duele, empezamos a formular preguntas. Y esto se los digo porque al final de cuentas, lo importante que tenemos que tomar en cuenta es nada se puede desperdiciar en esta parte del diagnóstico. Tenemos que escuchar al cliente, tenemos que escuchar al usuario, tenemos que escuchar a nuestro dependiente, nuestro beneficiario, quien sea la figura a la que vamos a defender y entender que en primer lugar vamos a evaluar. Y de ahí que pues vamos a dar ahorita unas primeras recomendaciones, para lo cual les mandé a través de la preparación de esta clase unos casos que si han tenido oportunidad de leerlos, pues ahorita los vamos a platicar. Si gusta darle paso a la siguiente diapositiva. El primer caso, les presento, es la catástrofe financiera del señor Ney. Perdóneme, maestro, no sé si tengo oportunidad de dialogar con el público. Ahí sí, no sé si alguien gusta intervenir para platicarme si alguien pudo leer. No. Adelante, adelante. Si alguien gusta intervenir en el sentido de qué trata la catástrofe financiera del señor Ney. Ok. No se preocupen, para eso lo traigo aquí y lo vamos a platicar. Imagínense que el señor Ney es su cliente, se aparece en su despacho y les dice que tiene una cuenta de débito que utiliza para concentrar sus ahorros. El banco que le atiende es el Banco Maya. Y pues esta persona de entrada les dice, yo soy una persona bien ordenada, tengo todo en orden de mi cuenta, pero excepto el contrato no lo tengo. Les preguntaría a cualquiera de ustedes, ¿quién tiene contratos de todos sus servicios bancarios? O sea, y de tal manera que si ahorita lo necesitan, lo encontraran. Reflexión. Y dice que con fecha 19 de noviembre, consultando su banca electrónica, como cualquiera de nosotros un día de ocio, se da cuenta que de repente tiene un cargo, bueno, más bien cargos por un monto de 1,970 pesos que le parece que no hizo. Y ahí les transcribo y justo en la proyección vemos el estado de cuenta con comillas, el estado de cuenta del cual se dio cuenta, valga la redundancia, se dio cuenta el señor Ney de sus operaciones, ¿no? Y vemos ciertas transferencias, retiros en cajero, consumos. Y después nos precisa el señor Ney en su narrativa que resulta que estuvo fuera del país, se fue a Colombia del periodo del 4 de noviembre de 2019 al 14 de los mismos meses y años. Y pues concretamente lo que les dice el cliente es que quiere recuperar pues el dinero que le quitaron, ¿no? Y de entrada, algo que nos pasa mucho seguido en la Conducef es el usuario lo que quiere y dice seguido es quiero que se haga justicia, que castiguen al que es responsable, ¿no? Y está muy enojada la persona, ¿no? Entonces usted en un martes cualquiera le va a decir calma, calma,
sígame contando, ¿no? Y entonces le dice que en el transcurso de los meses de diciembre de 2019 a mayo del 2020, pues el señor Ney hizo muchas gestiones con el Banco Maya, presentó reclamaciones, cartas, le dijeron y le regresaron sus reclamaciones diciéndole que no. Y entonces se va a la Conducef. Lo único que sabemos y nos dijo es, me fui a la Conducef, reclamé que no me querían devolver esas cantidades de 1,700 pesos y a la hora de comparecer ante la Conducef Banco Maya, se mantuvo en lo que dijo. Le dijo que no le iba a devolver nada, que al final de cuentas esas operaciones fueron realizadas por el cliente y para más dijeron que tenían el sustento de las transferencias y de las operaciones que se realizaron, incluyendo los comprobantes correspondientes con la firma del cliente. Obviamente nuestro cliente nos dice que no hizo nada de eso. Ese es el primer caso, sencillo, y si ustedes me preguntan, este es como, ¿qué les gusta? La mayoría de los casos que llegan a conducir, yo no fui, yo no hice sus cargos, a mí que me los borren. Si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. El siguiente caso, y para ponerlos todos en contexto, es la caída del señor Bessier. Y justo el señor Bessier, curiosamente, pues era un padre muy alegre, que resulta que tuvo una caída hace 14 años, se dedicaba a tener un negocio de venta de, me parece que de carpetas o algo así, y el chiste es que estaba pues, sacando del último estante algo y de repente no pudo terminar su frase, se cae, se quiebra la espalda, se lastima, activan el seguro y resulta que pues todo sale bien, lo operan sin ningún problema, hace 14 años. El día de hoy, bueno, hace unos días, el señor Bessier tuvo la boda de su hija, se la pasó a todísima, y resulta que es una persona muy bailadora, ¿no? Y a pesar de todas sus malas suertes que ha tenido en su vida, en el baile, por más que pateó tobillos, a él no le pasó nada, pero sale a fumarse un cigarro y platicando con los amigos de su hija, resulta que pisa una colilla y se cae y se lastima la espalda. Entonces va con su aseguradora, de entrada de la aseguradora se llama el Ganso de Oro, y pide la indemnización con motivo sí, de las afectaciones médicas que va a tener que pagar, derivado de su problema en la espalda. Realmente él trata de hacer todo de forma correcta, acude con un doctor y de alguna manera todo está perfectamente diagnosticado, pero la aseguradora le responde que no va a pagar por el siniestro en atención a que de alguna manera tiene el antecedente de hace 14 años. Y no están seguros de alguna manera si es preexistencia o no, pero lo que sí saben es esa lesión yo ya la cubrí y entonces la aseguradora le dice no te voy a pagar. Segundo caso. Vamos a la tercera diapositiva del tercer caso. Y el tercer caso es sobre la chequera del señor Poniatowski. El señor Poniatowski resulta que pues es un empresario de Nuevo León, es una persona, si ustedes conocen esa clase de personas, de ese lado de la República, entenderán que es una persona de entrada muy ordenada con sus gastos, pero también un poco codo, ¿no? Es marro, cuida mucho los pesos y centavos y tiene muchos negocios. Y dentro de esos negocios, para poderlos atender, hace uso de los servicios de un señor llamado Jean-Baptiste Bernadotte. Y Bernadotte hace todo, o sea, le lleva la contabilidad, los impuestos. Seguramente ustedes conocen una persona como esas que es administrador, contador, no necesariamente abogado, pero lleva todo lo que implica administrativamente los negocios del señor Poniatowski. Pero resulta que dentro de eso llevarlo todo, pues se le hizo muy fácil al señor Poniatowski ponerle a disposición una chequera, ¿no? Y pues hay veces incluso, aquí entre nos dice el cliente Poniatowski, que resulta que hay veces en que le deja la chequera firmada y 2, 3 cheques y le deja abiertos los campos para que Bernadotte pueda llenarlos y de alguna manera hacer pagos. Imagínense que de repente, no sé, algo pasa y tienen que indemnizar a alguien, renunciar a alguien, despedir a alguien. Entonces Bernadotte lo que hacía era usar esos cheques que le quedaban y pues, sorteaba los temas sin que Poniatowski tuviera que ir a la oficina, ¿no? Entonces llega el momento en que Bernadotte considera que merece algo más, o sea, no le han dado un aumento y le plantea varias veces pedirle un aumento a Poniatowski y se lo niega, le da largas y le dice, no, vente la siguiente semana, ¿no? Llega el momento en el que Poniatowski está de viaje, seguramente con el señor Ney,
Y resulta que Bernadotte le llama y le dice, oye, yo ya te pedí varias veces un aumento, tú no me lo das, es ahorita o nunca. Y pues en realidad le dice que no, le da largas. Bernadotte cierra sus cosas, deja todo en orden, las llaves que le entregó, la oficina, es más, la chequera la deja en el escritorio. Y la verdad, Poniatowski le vale, lo voy a poner así, le valió, dijo, bueno, pues ya te fuiste, ya dejaste todo, pues a todo nada, que ya estoy. Pero al mes siguiente se da cuenta que hay unos cargos muy extraños en su estado de cuenta. Y en la cuenta principal que utilizan para los gastos, la caja chica de sus empresas, resulta que ven el cobro de 3 cheques y suman como 250,000 pesos. Y en realidad son 3 cheques, dos por 100,000 pesos, uno por 50,000, y pues va y le reclama al señor Poniatowski a su banco. ¿De dónde salió? Banco Maya, por cierto, no vayan con Banco Maya. Y Banco Maya le dice, perdóname, pero aquí está tu firma, aquí están los cheques, concuerda con el tarjetón de firmas, yo no me hago responsable. Es más, todavía hasta le orientan, le dicen, ¿no te parece? Ve y mete tu queja ante Conducef. Y él, en lugar de irse ante Conducef, va y llega con todos ustedes a su despacho y les dice, no estoy de acuerdo con Banco Maya, y pues la verdad, no me parece esta parte. Obviamente, pues podemos tener ya sospechas de qué fue lo que más o menos pasó con los cheques de Poniatowski. Entonces, esos van a ser los tres casos sobre los cuales vamos a trabajar el día de hoy. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes de los casos, algo que se me esté pasando, algo que ustedes digan, pero Irán, esto es más importante o esto es muy importante y no lo mencionaste? ¿Alguien que tenga alguna duda, comentario? No, todo bien. De acuerdo. Entonces, si le podemos dar paso a la siguiente diapositiva. El mejor consejo que les puedo dar para cuando estamos diagnosticando algo es de entrada advertencia, no asumas, mejor indaga. Y seguramente han de haber visto estos, sí, es como una onda en TikTok y pues no, ya es muy viejo incluso, es más viejo que TikTok. Esta dinámica de poner una mesa en un parque y decir, escucho conversaciones gratis, prácticamente esa es la mecánica que yo les diría del buen doctor, el buen abogado que se parece a un doctor. Primero, requiere mucho tiempo. O sea, y hay veces en que te soplas la historia del nieto. Tu deber es conducirlo, lo importante al cliente, al usuario, pero lo importante es que siempre vas a tener estas dilaciones de tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí ahorra tiempo? Ya saber lo que tienes que buscar. De los 3 ejemplos que venimos hablando, yo les diría que lo primero que tenemos que identificar son las operaciones. ¿De cuánto estamos hablando? Y es más, esa es una pregunta que yo creo que cualquier abogado que litiga en el sector privado pues le interesa, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Entonces, identificar las operaciones es un primer momento. A ver, cuéntame, ¿qué le duele? ¿No? Después, indagar la posible vulneración. Y pues algo que yo pregunto y siempre digo, señor, ¿usted en algún momento pues, le deja sus claves a alguien más? ¿Le es conveniente quizás que su esposa le ayude en las operaciones? ¿Se acuerda de sus claves usted? ¿Las tiene anotadas en algún lugar? ¿Su chequera usted solo la maneja o alguien más la maneja? Entonces, indagamos, hacemos preguntas, nunca en el afán de juzgar, porque no nos toca juzgar a nuestro cliente, pero sí le tenemos que hacer las preguntas difíciles nosotros, porque tenemos que saber cualquier vulnerabilidad a nuestro asunto, ¿no? Ahora, puede ser de alguna manera que para el usuario, el cliente, le parezca que una operación de crédito o de débito sea lo mismo, ¿no? Pues el banco dice que fueron 2,000 pesos en mi tarjeta de crédito, pero fueron 1,000 pesos en mi tarjeta de débito. El cliente te va a decir, pues a mí me deben 1,000. Si tú demandas mal y no metes los 2,000 pesos de crédito, ya de entrada le estás dejando un asunto mucho al usuario que le puede repercutir en la sentencia porque no le reparaste bien la situación. Y si bien le recuperas esos 1,000 pesos, sigue debiendo 2,000. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque entrarle a completo el problema entra desde la perspectiva del usuario de, es que ese no es mi dinero, entonces yo no lo tengo que demandar. Él no sabe qué es lo que tiene que demandar o qué no. Entonces, realmente lo importante es hagamos las preguntas para tratar de destapar esas incógnitas y en todo caso estar listo para atenderlas. Ahora, ¿por qué es importante la diferencia de débito y crédito que les comento? Una siguiente pregunta es, ok, hay crédito, hay tarjeta de crédito metida en esto, hay un crédito personal metido en esto, ok, lo está pagando. Y muchas veces me ha pasado que el cliente lo primero que piensa es, ¿usted quién es para decirme si pago o no pago mis operaciones?
Va más allá. Ahorita vamos a ver que el riesgo se maxifica cuando de repente tenemos un crédito que no se está pagando y se minimiza cuando en realidad un crédito, por más nulo que sea, lo liquidamos. Ahorita vamos a ver por qué. Después, pregunto yo si hay buró de crédito, porque hay muchas veces personas, sobre todo mayores o jóvenes, que no entienden de alguna manera la importancia de la reputación crediticia. Quieren a los 40 y tantos años, 30 y tantos años sacar una casa, un crédito hipotecario, pues resulta que está retachadísimo por sus 20, sus primeros años de crédito, está retachadísimo por su historial crediticio, ¿no? Entonces, si tenemos operaciones nulas, una vulneración, algo importante es saque su buró de crédito y lo vemos juntos, ¿no? ¿Y quién recibió la operación? Hay veces en que me he topado asuntos que han llegado hasta la defensa, que es el último paso, y de repente nos dice el usuario, ¿qué cree que sí conozco a la persona que dice el comprobante a la cual fue a favor la operación? ¿Cómo que conoce a la persona que recibió la operación que decía desconocer? Es que fíjese que nos peleamos, pactamos que me iba a pagar un Xbox. Digo, yo le iba a pagar un Xbox, pero de repente no me pareció el precio porque salió la nueva consola y se devaluó mucho la anterior. Y pues estamos en ese pleito de si le debo, pongan ustedes, 10,000 pesos o 7, ¿no? Y eso es importante porque si yo demando algo cuando de repente si hay un motivo, pues no necesariamente me van a dar la razón, ¿no? Al menos no en los términos en los que el usuario fue a decirlo por primera vez. Entonces, por eso es importante. Puede ser que ni siquiera sepa quién es, ¿no? Eso sería el mejor escenario, ¿no? En esa clase de casos. Pero lo importante es indagamos. Dejamos que el usuario exprese. Les decía, si ahorita de repente nos cuenta el usuario, el cliente, toda la historia de sus nietos, y quizás es importante para darnos cuenta que esos cargos en Amazon por como 3 juegos de Xbox, pues se entienden mucho cuando pones en perspectiva que vive con su nieto, que su nieto en realidad se toma ciertas libertades y le administra la cartera. O sea, es mejor enfrentarte a tu cliente diciéndole, y no ha pensado en que quizás es su nieto, porque lo peor que les puede pasar es que esto lo entiendan, lo descubran en el juicio. En el juicio no hay nada no hay nada que reconducir, no hay nada que componer. Pues al final de cuentas es el peor escenario para tratar de componer cosas. Entonces, por eso estas preguntas, por más que puedan quitar tiempo y otras que se nos ocurran, es importante que las hagamos en la entrevista, ¿no? Y que dejemos al usuario que expresen sus palabras. Es más, me encanta ese chiste que seguramente están de saber de que hacemos la diferencia entre denuncia y demanda, ¿no? No, señor, no es denuncia, es demanda y al revés, ¿no? Déjenlo que se exprese como él entienda, porque lo importante es saber qué pasó. Y ahora, ¿por qué en concreto queremos saber lo que pasó en las palabras del propio cliente? En primer lugar, queremos saber que no haya torpeza a su lado. Porque muchas veces de la forma en la que nos cuentan las personas, imagínense su mejor amigo o su mejor amiga cuando de repente tienen temas de amores, o sea, lo escuchas, le echas aplausos, le echas porras en lo que hizo bien, pero sí haces matices en lo que la riega, ¿no? Entonces, realmente ese es el feeling, digamos, esa es como la sensación que tenemos que tener para medir esto de indagar. O sea, tenemos que buscar la torpeza de nuestro propio cliente sin que se sienta mal, ¿no? Entonces, que la exprese como viene. Y porque también es importante, porque tenemos que recordar, abogados, que de alguna manera hay una prueba que se llama confesional, en la que es altamente probable que van a sentar a nuestro cliente en el banquillo para que le hagan preguntas. Y si ustedes no ensayan esas preguntas con su cliente, no importa lo bien o mal que preparen su demanda, la vamos a regar. Él va a regar el tepache, dirían en estos lares, ¿no? Entonces, realmente esto es importante porque nuestro deber no es darle la respuesta al contrario y por qué no tenemos razón. Nuestro deber es exponer el mejor caso del lado de nuestro cliente. Entonces, mejor que de una vez la confesional sea un ensayo desde la primera entrevista a que en realidad salgan todos los problemas en la audiencia. Definitivamente. Continuamos con la siguiente. Eso sí, si hay dudas, inquietudes, en cualquier momento me pueden detener y nos detenemos a comentar. Ahora, ¿cuáles serían los primeros auxilios que en esta clase de asuntos, como los 3 casos hipotéticos que tenemos, tendríamos que aplicar, ¿no? ¿Y a qué llamo primeros auxilios? Igual que el doctor, igual que el paramédico, cuando de repente pues, alguien se accidenta, alguien tiene un problema jurídico, lo primero que tenemos que hacer como opinión profesional es cuál es la forma en la que vamos a minimizar los riesgos, minimizar la peor situación y maximizar las posibilidades de éxito. Vamos,
quien se dedica a lo privado entenderá eventualmente que nos pagan por ganar. Bueno, nos pagan por trabajar, pero nos premian por ganar. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que nos conviene en primer lugar a todos. El cliente se va a ir mejor si le aplicamos primeros auxilios y nuestro caso eventualmente va a tener mejores posibilidades de ganar si de repente pues aplicamos estos primeros auxilios. Y entonces, ¿cuáles serían los primeros auxilios? Pero primero, verificar que el usuario puede disponer de sus recursos. ¿Y a qué me refiero con esto? Imaginemos el caso del señor Ney. Imaginemos que con estas operaciones que estamos contando en el caso del señor Ney, su pensión del señor Ney es por 500 pesos. Si le están quitando 1,700 pesos e imaginémonos que hay todavía un crédito de 2,000 pesos en el caso del señor Ney, pues sabemos que al mes siguiente le va a caer un cobro. Si le cae su pensión, lo primero que va a hacer el banco es calarle los cobros pendientes del crédito. Claro, el banco va a estar en su derecho conforme al contrato porque pues, figura de compensación en obligaciones, si tú me debes y yo te debo, acreedor y deudor recíproco, ¿qué pasa? Nos compensamos y el saldo pues, te sale a tu favor o te sale en contra dependiendo del monto de las operaciones. Pero imaginemos que solo, como este caso el señor Ney hipotético, pues solo tiene 500 pesos para vivir, no le puedes pedir que de alguna manera afronte ese monto, ¿no? Entonces, verificar que el usuario pueda disponer de sus recursos. ¿Qué podemos hacer? Señor, saque otra cuenta, es más, hay bancos que de alguna manera tienen ciertas facilidades para ofrecer con menos comisiones ciertas cuentas de ahorro, vaya por esas y ahí indíquele a su empleador que le deposite. ¿Esto qué va a pasar? Pues al final de cuentas los intereses se van a ir acumulando, pero vas a garantizar que tu cliente va a tener dinero primero para subsistir, segundo para pagarte. Entonces, es importante ver eso. Segundo, señor, yo sé que su crédito es por 2,000 pesos, pero me doy cuenta que sus recursos son muy buenos, o sea, le pagan bien. ¿No cree que pueda liquidar el crédito? Y algo que nos dicen seguido es, ¿yo por qué? Yo no lo pedí, el banco que se haga bolas. Es más, como les decía, ni es mi dinero. No tengo por qué hacerme responsable de algo que no es mi dinero. Por supuesto, señor. Pero usted nos está dando cuenta que si nos vamos a juicio y de repente perdemos, pues por cosa juzgada lo que va a pasar es ese crédito que ya eran 2,000 pesos, pero con intereses se volvieron 15,000, los va a validar y ahora no debe 2, debe 15. En cambio, si lo pagamos ahorita, pagó 2, ¿y qué le van a regresar? Esos 2 más el 6% anual. Pero en general lo que estamos haciendo es todos los intereses que estuvieron corriendo, los minimizamos, los eliminamos, evitamos que se generen. Entonces, por esos primeros auxilios, si la persona no se está dando cuenta del riesgo que corre, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en perspectiva, puede correr un mayor riesgo y en ese sentido, si lo puede pagar, páguelo. Ahora, sí, vámonos al caso del señor Poniatowski. Señor Poniatowski en concreto era una cuestión de cheques, ¿no? Y pues, de entrada, no sé ustedes, pero ¿quién usa una chequera en 2024? ¿Alguien se acuerda cuál es el origen de los cheques como títulos ejecutivos? ¿Alguien que pueda hacer una referencia incluso histórica si gustan? ¿No? Ok. ¿Alguien le ha de sonar El Mercader de Venecia? Si ustedes consultan, si no, mi memoria no me falla, William Shakespeare, el Mercader de Venecia, es una historia en la cual un mercader usurero trata de cobrar una deuda. Estamos hablando de títulos de crédito, estamos hablando de un cheque. ¿Y a qué voy con esto? O sea, que al final de cuentas es una figura jurídica muy antigua y realmente no a todos les ajusta lo nuevo, pero al igual no a todos les ajusta lo viejo. Entonces yo primero lo que empiezo a recomendar es, ¿realmente necesito una chequera? O sea, el ejemplo del señor Poniatowski nos pone en perspectiva que de alguna manera no necesariamente necesitamos esa clase de figuras y que son un riesgo quizás para la forma en la que operan, es decir, la extrema confianza innecesaria, como es, te dejo firmados cheques. ¿Quién les dice que no van a abusar de ustedes? ¿No? Segunda, pues sí, repasar el punto de cómo es que se tiene que resguardar una chequera. Vamos, al final de cuentas, dejarla en un cajón cerrado con llave, que solo yo tengo acceso, a dejárselo a alguien de mucha, mucha confianza, sea así a mi madre. Esas son diferencias brutales cuando entramos a un juicio. Porque en un juicio, si yo explico que le dejo mi chequera a mi mamá, el juez no va a dudar en que fui yo, que yo fui el responsable desde el momento en el que yo cometí pues sí, la negligencia de dejarle mi chequera a alguien más.
así sea mi madre, ¿no? Y de entrada, pues también poner en perspectiva el tema de las firmas. Me he topado muchas veces que en las carreras de derechos no tenemos ya la reflexión de cómo es que firmamos. ¿Y a qué voy con esto? Hay gente que firma con un tachecito, una bolita, un puntito. Y les diría, esas firmas son fáciles de falsificar. Y el peor riesgo no es en un contrato, o sea, no es en tu contrato de internet. Si pagas un cheque o si tienes la administración de un lugar, cualquier empleado que tú tengas te va a poder falsificar la firma. Entonces, esa sería la clase de recomendaciones que haría yo en cheques. Si se fijan, muchas de estas hay unas que son para tratar de minimizar riesgos y otras para prevenir a futuro. Son lecciones aprendidas, como esa de cómo deja resguardada su chequera. Ahora, aún viendo todo esto, algo que vamos a estar diciendo, más bien estar buscando, y les decía ahorita, es estar tratando de cazar la torpeza de mi propio cliente. Insisto, ya es tu cliente, lo vas a defender, pero prefieres que se vea tonto frente a ti en lugar de frente al juez. Entonces, ¿y esto por qué? Porque hay un principio básico del derecho que se llama nemo auditur turpitudinem allegans. ¿Qué significa este principio? Al torpe o al que comete torpezas no se le escucha válidamente en juicio, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? La mayor defensa de un banco, y eso sí se los digo, ante también su mal litigio, su poca calidad de litigio en contra, es tú fuiste negligente, tú dejaste tus claves con tu esposa, tú confiaste en alguien en tu cajero electrónico y en el cajero te vieron la contraseña, tú dejaste que te bolsearan la cartera en el metro, en el autobús. ¿Y a qué voy con esto? Claro, podemos seguir discutiendo al juez de qué tanto es tantito mi negligencia. Por ejemplo, en esta última de me bolsearon en el transporte público, pues la verdad uno podría todavía llegar a decirle al juez, perdóneme, pero pues este es un lugar muy inseguro. Pero ya estamos ahí en problemas desde el momento en el que estamos defendiéndonos de la torpeza de nuestro propio cliente, ¿no? Entonces, la idea de identificar esto es para controlar la narrativa. Es muy distinto que yo les diga, fui descuidado a fui víctima de, se me explicó, y es un mundo de diferencia porque al banco no le vas a quitar la idea de lo que tú ya hiciste vulnerable. Por eso les pongo la imagen del pececito ahí, porque al final de cuentas el pez por la boca muere, dice mucho entre abogados, y es muy cierto cuando hablamos de litigio. Si tú le das la clave al contrario de su excepción, en este caso la torpeza de tu cliente, no lo vas a sacar de ahí y probablemente vas a perder. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué acción vamos a ejercer? Por acciones debemos de recordar, abogados, que de alguna manera las acciones son el derecho sustantivo a través del cual el juez está obligado a contestarnos una controversia. ¿A qué me refiero? A que una cosa es el derecho de fondo, yo tengo derecho a que me regreses este dinero, pero hay un derecho previo que es el derecho de acción, que es yo tengo derecho a venir a pelearte esto. ¿Cómo se ejerce? Pues de entrada, si lo pronunciamos mal, hay dos cosas. O es improcedente formalmente en el entendido de tu demanda, la desecho y perdemos tiempo, dinero y esfuerzo, o es improcedente en la medida de fondo, de no logramos probar nuestra acción, nuestro derecho, y en ese sentido, cosa juzgada, ya no hay más que hacer, perdiste tu oportunidad de discutir esto, perdiste. Entonces, lo importante de esto, como en el ejemplo que nos brinda Harry Potter, si ustedes son contemporáneos a mí, Harry Potter se dice Wingardium Leviosa, no Leviosa. El punto de decir Leviosa y no Leviosa se da en el derecho de acción. En el entendido de si ustedes pronuncian mal, argumentan mal su acción, van a perder. Mejor escenario, pierden por forma y lo pueden volver a intentar. Peor escenario, pierden por fondo y su cliente le deben una lana. O sea, y nadie está obligado a ganar todos los casos, pero sí somos responsables de hacerlo mal, ¿no? Entonces, la lección de esto es hacerlo bien. ¿Cuáles son los condicionantes que nos van a dar la razón en nuestra acción? Pues les voy a decir que en estos tres ejemplos tenemos tres acciones distintas a ejercer. Para ir más rápido se las voy a comentar. Pues de entrada en el primer caso, en el asunto del señor Ney, tenemos una acción de nulidad. ¿Qué significa eso? Un acto jurídico no cumple con los requisitos de existencia y validez y por tanto es nulo. Si a alguien le suena esto, es obligaciones uno, o sea, es lo básico, ¿no? Nulidad de operaciones.
¿Qué es lo que tengo que probar para que gane, para que tenga razón? Los requisitos de demanda es otra cosa, pero lo que tengo que probar para ganar. Primero, tengo una relación contractual con el banco. Segundo, tengo unos cargos que yo desconozco. Tercero, simplemente desconozco de sus cargos. Yo no los autoricé, una negación, ¿no? De los dos primeros los tengo que probar. ¿Cuál es? El contrato. Por eso importaba que el señor Ney tuviera o no tuviera el contrato, ¿no? Segundo, que podemos darle la vuelta, podemos pedírselo al banco. Pero el segundo que sí es importante, ¿me puede permitir? Es que estoy en clase. Perdón, ¿habla el jefe? Ah, sí, por supuesto, asisto. Sí. El siguiente ejemplo, lo que tenemos es una acción de cumplimiento de contrato. Al igual que la otra acción, pues tenemos elementos, ¿no? El primero, tengo un contrato, una obligación. Es decir, algo me vincula al demandado. Por eso es el demandado y yo el actor, ¿no? Segundo, yo cumplí todo lo que condiciona mi derecho, es decir, cumplí mis obligaciones, cumplí lo que sea que diga el contrato que está a mi cargo. Y tercero, mera negación, el otro no ha cumplido. Esa no la tengo que probar, ¿por qué? Porque es negación, pero de entrada los otros dos sí. En el ejemplo que tenemos del señor Bessier, que se cae por estar después de bailar, el único que tiene que probar es, tengo un contrato de seguro y pagué las primas. Pagué todas las primas hasta el momento y entonces por eso tengo derecho a reclamar. Bueno, hay un tercer cuestión a probar ahí que se verificó el siniestro, ¿no? Pero igual, basta con que lo avise en tiempo, pero no nos vamos a ocupar de eso porque es de seguro. Y la tercera acción que estamos viendo en estos tres ejemplos, el del señor Poniatowski, es la obtención de cheques. Grábenselo, les estoy ahorrando quizás una novatada a los que vayan a litigar financiero. De entrada les podría decir, esta es una acción muy particular, está en el artículo 194 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y consiste en que la firma o la alteración del cheque es tan notoria que simplemente vamos a contrastar a golpe de vista lo que firmó en el tarjetón de firma que está en el banco, que es cómo identifica mi firma, contra el cheque que se cobró, y si se parece a golpe de vista, pues es válido el pago y ya perdí. Si no se parece a golpe de vista, no es válido. Y quizás algunos preguntarán, oiga, licenciado Irán, pero ¿y la pericial qué onda? Changos. Aquí justo no aplica la pericial y les voy a mandar unos criterios jurisprudenciales terminando. No hay, no hay pericial porque resulta que la ley dice que tiene que ser notoria la falsificación. Entonces, como es notoria, la Corte ha interpretado que entonces no necesitamos la opinión de un experto. De aquí que una vez analizando estos elementos de la acción, ya le podemos empezar a adelantar más o menos el pronóstico a cada uno de ellos. O sea, de entrada le podemos decir, como decía ahorita al señor Ney, que la ausencia de su contrato en sus archivos no nos impide demandar. Tenemos todo para demandar, pero también nos permite saber o adelantarle al señor Poniatowski, chango, señor Poniatowski, usted firma con un tache. O sea, ese tache lo haya dejado usted o no impreso, se lo pudo haber aventado el señor Bernadotte. O sea, ¿cuáles son las probabilidades que tenemos de ganar en ese caso el señor Poniatowski? 50-50. O ganamos o perdemos. Si él cree que es falsa o no es falsa. Así de feo. Entonces, ojo, vamos a la siguiente. Exacto. Ojo con esto porque al final de cuentas, lo importante es ir rastreando que estas acciones o estas excepciones cuajen conforme a estos elementos que les estoy diciendo, ¿no? Y por eso es importante identificar las operaciones en los estados de cuenta para que de alguna manera veamos cuáles son las operaciones a anular. En el caso de cheques, valorar el parecido de las firmas para ver la probabilidad de nuestro cliente ganar. Y en todo caso, si de repente la narrativa del cliente es yo la regué, empezar a adelantarle, podemos defender esto. Mi demanda va a ser muy minimalista en los detalles, pero si el otro saca el tema y demuestra su torpeza, vamos a perder. De aquí les dejo de tarea, quizás sin que sea tarea. Chequen el caso de Cartier de hace unos meses. Resulta que Cartier ofreció unos aretes a 270 y tantos pesos, pero era 270 y tantos mil pesos. Y para no hacerles el cuento largo, Cartier tuvo que entregar los aretes costosísimos al precio de 270 pesos y el cliente se llevó los aretes. Y esto lo que nos demuestra es que el principio que les digo de Never Auditor Turpitude Elegance
no deja de estar vigente. Hasta la fecha, no importa tanto lo costoso que sea el error, lo vas a pagar. Les dejo una tabla muy concreta de los riesgos entre débito y crédito en el entendido de lo que venía platicando desde hace rato. La idea es minimizar el riesgo y solo les voy a destacar de esta tabla un punto. Si ustedes van en cuentas de débito para reclamar cantidades, solo van a obtener a favor el 6% anual a favor de su cliente por el tiempo del litigio. Pero en cambio, si nos vamos controvirtiendo un crédito y vamos a ver el interés que se va a estar actualizando, en lugar de ser a 6% anual a favor de su crédito, digo, su cliente, va a ser al valor comercial 50 y tantos, 60 y tantos por ciento, el porcentaje que quieran a favor del banco. Eso era ahí donde decía, minimizar o maximizar los riesgos. Si ustedes se van sin pagar el crédito y pierden, van a validar todos sus intereses y, oh por Dios, se los van a validar a valor comercial y ustedes simplemente iban a poder ganar valor legal a favor de su cliente, ¿no? Siguiente diapositiva. Vámonos con la estructura concreta. Ya una vez habiendo platicado estos tips, estos puntos claves que les digo, en concreto, ¿se han visto una demanda? Es muy básica su estructura, ¿no? Primero nos presentamos al contrario, cuál es nuestro motivo de que estemos los dos aquí, qué juez me voy a dirigir, y ahí verán ustedes temas de competencia y demás. La siguiente parte siempre vemos prestaciones, qué es lo que quiero, y aquí les voy a dejar un tip. Yo cuando diagnostico un asunto, por más raro que sea, lo primero que le digo al cliente es qué quiere, ¿no? Y cuando ya tengo una idea abstracta de qué quiere, digo, a ver, ¿qué es lo más general? Y en el caso del señor Ney, para poner una perspectiva, es, pues lo primero, lo más general, el origen de todo lo que le regresa el dinero, es que declare nulas las operaciones. Entonces, generalmente empezamos por una declaración, que es, las operaciones son nulas. En el caso del señor Bessier, podríamos empezar con la primera prestación, no los podríamos ahorrar, pero podría ser la primera prestación, que es válido el contrato de seguro, o es vigente el contrato de seguro, o la obligación del contrato de seguro existe, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí lo demás ya empieza a desglosarse. En el caso del señor Neyes, las operaciones estas son nulas porque carecen de la voluntad del titular, ¿no? Entonces, como el código dice que tiene que haber voluntad y no la hay, entonces es nula. De ahí, entonces, ¿cuál es la siguiente? Como es nula, retrotrae las consecuencias. Regresa intereses, regrésame la cantidad, págueme un interés por la cantidad que no obtuve en ese tiempo, todos los efectos derivados de lo primero. En el caso del señor Bessier, pues las consecuencias son, ya declaraste que es válido el contrato, ya declaraste que sucedió el siniestro, entonces ahora condena al pago de la indemnización correspondiente al siniestro. Y es a lo que voy, o sea, todo tiene un sentido lógico. Vamos de lo general a lo más particular. ¿Cuáles son las últimas prestaciones? Pues cóbrale costas, si hay daños, cóbrale los daños, en general, ¿no? Lo más específico del asunto, ¿no? Ahora, en los hechos, vámonos por la cronología y siempre seamos muy específicos, ¿no? Aquí el pez por la boca muere. Entonces, esto es siempre la estructura que manejamos en defensa de usuarios. Primero, el primer hecho es la relación contractual. El segundo hecho es en qué fecha me di cuenta de los cargos. ¿Y por qué digo en qué fecha me di cuenta? Porque al final de cuentas lo importante es la cronología conforme la vive el actor, ¿no? En ese sentido, pues vamos a decir, pues, si estos cargos yo no los hice, pues en primer lugar me di cuenta, más bien existen cuando me di cuenta. Entonces el segundo hecho es me di cuenta y metemos la narrativa muy minimalista de cómo se da cuenta y identificamos los cargos. ¿Cuál es otro consejo que les doy en identificar los cargos? Los cargos se identifican por monto, operación, número de operación quizás en el mes, concepto y fecha. Muy importante esos tres identificadores. El siguiente, quizás acudir a Conducef, y aquí quiero hacer un paréntesis. Acudir a Conducef es mucha utilidad porque como tiene que contestar un informe la institución financiera, ya les adelanta cuál va a ser su defensa. Entonces, el decir acudir a Conducef, entonces le dio oportunidad hasta al cliente de que fuera sensato, vea cómo en realidad no tiene sentido su respuesta, y es más, tan me la adelanta que yo ya le gané, con lo que le vengo a traer, no tiene razón. Nos ayuda mucho este hecho para poner en perspectiva de yo estoy bien, él está mal. Y la conclusión, nulidad. Pues por todo lo que ya le dije que yo no hice, son nulas las operaciones, ¿no? Si lo quisiéramos bajar al caso del señor Poniatowski, que les platiqué los otros dos, el señor Poniatowski sería, tengo una chequera con motivo de tal cuenta. En cierta fecha me di cuenta que cobraron unos cheques que digo yo que no firmé. Y más aún, ni la firma se parece. Acudí a Conducef y resulta que no me hacen caso. Conclusión, su señoría, el código dice que la falsificación es clara y evidente,
pues en realidad son los cheques y me tienen que regresar mi dinero. Te estoy pidiendo mi dinero porque la firma no se parece, este es un tache y esta es una palomita. Nada que ver. Entonces, muy concreto el punto de los hechos. Y es más, les reto que salgan de esta estructura, no tiene sentido. 4, el derecho. Aquí hay para quien litigue, para quien no, hay dos corrientes de pensamiento en la práctica, que es el derecho va en un apartado diferente o va en los hechos. Quizás el último hecho en donde meto la conclusión le digo, y el código dice en tal artículo y tal, lo puedo meter ahí. O puedo meterlo en un apartado diferente. Las pruebas son importantes porque en el juicio mercantil se ofrecen las pruebas desde los escritos iniciales. Entonces, ese sí o sí va. ¿En dónde no va? En el juicio ordinario. Pero justo su profesor de procesales podrá decir más bien qué prueba, la documental, en la que sí tienen que relacionar en su escrito inicial de demanda. Y sexto, los petitorios. ¿Cuáles son? Igual recomendación que las prestaciones. Vámonos de lo general a lo particular. Primero, recíbame y admita. Segundo, tenga por presentar las pruebas. Tercero, en su momento desahogue las audiencias y deme la razón a mí. Cuarto, condene al contrario. Tan, tan. Siguiente diapositiva. Vamos a unas consideraciones muy rápidas de carga de prueba. Yo sé que ustedes ya sabrán que bien dicen que el que afirma está obligado a probar, ¿no? En el Código de Comercio estas son las reglas que rigen, pero lo importante de esto es que en el juicio financiero de naturaleza financiera, yendo de parte del usuario, siempre van a tener la ventaja de que estas reglas son más laxas. ¿Por qué? Porque la ley también contempla de que quien está en mejor posición, bueno, más bien la jurisprudencia, de que quien está en mejor posición de probar es quien tiene la carga. Y en este caso, ustedes jamás, como usuarios, jamás van a estar en mejor posición que el banco, porque el banco, su trabajo es llevar un registro de todas las operaciones. Entonces, si vamos a la siguiente, ¿qué dice la jurisprudencia de este tema? Y estas son las tres jurisprudencias básicas que tienen que saberse sí o sí. Dice que como en realidad el banco tiene la posibilidad de demostrar mejor quién fue quien hizo las operaciones, realmente el usuario no tiene la carga más que lo que les decía. Decir que tiene un contrato con el banco, decir cuáles son, e identificar cuáles son los cargos que desconoce, y se acabó. El banco tiene que probar si su sistema es fiable, si nadie pudo haber truqueado su banca electrónica, si las firmas, si todavía fueron de voucher, si las firmas se parecen o son las del cliente. Entonces, si se fijan, está del lado del cliente, del usuario, la ley en materia probatoria. ¿Por qué es esto? Alguien dirá, es que es injusto. No lo es, porque en realidad aquí estamos hablando del derecho del consumidor. Por consumidor podemos entender usuario de servicios financieros, pero también podemos entender la doctrina que se desarrolla en la perspectiva de hay una empresa muy grande y poderosa y hay una serie de consumidores que dependen de ese servicio o producto y no pueden voluntariamente sustituirlo o dejarlo de consumir. Eso le da una posición práctica especial a la empresa y a los clientes los deja muy vulnerables. Entonces, por eso es que la jurisprudencia le da del lado del usuario la razón, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a repasar muy brevemente cómo va el juicio mercantil. Y de entrada, algo que le tienen que decir al cliente es, en México, lamentablemente, para bien o para mal, los juicios son largos. ¿Cuál es el pronóstico de un juicio mercantil? Vamos de entre 6 meses a un año, el mejor pronóstico de tiempo, a un año, 2 años en el peor pronóstico del tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque, en primer lugar, todos los juicios cumplen con esta estructura. Pueden consultar a Ovalle Favela, les recomiendo Ovalle Favela y Fixamudio en un ensayo de un año del caldo. Pero si no, Ovalle Favela en cualquiera de sus libros van a encontrar que siempre los procesalistas entienden que el juicio se divide o el proceso se divide en parte expositiva, parte probatoria y las sentencias, ¿no? Y en ese sentido, la parte expositiva, pues al final, bueno, y recursos, metemos una última parte, recursos. Pero en la parte expositiva siempre vamos a ver que las partes van a decir, ¿por qué me cae mal el otro? ¿Por qué estoy peleado con el otro? ¿Qué es lo que quiero del otro? ¿Y cuáles son nuestros argumentos? ¿No? ¿Por qué sí o por qué no el otro tiene que entregar? Y en el proceso oral mercantil cumple con esa característica. Primero hay una demanda, hay una contestación para la cual se dan 9 días hábiles para contestar. Y después de esa contestación hay una vista de excepciones, que son 3 días. Pero, por ejemplo, van a ustedes saber, si alguien litiga a nivel nacional, van a ver que hay estados como Monterrey en los cuales, por ejemplo, para el juicio civil, que es local,
réplica y dúplica y de repente pues hay intercambios más largos. Eso no deja de ser expositivo. Lo importante es que el juez, una vez concluyendo lo que dice el código, que esa es la última etapa que tienes para hablar, a partir de ahí se fijan en todos los orales, deja de ser escrito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya nos queda claro quiénes están peleados y por qué. Siguiente etapa, la parte probatoria se divide en dos en el juicio oral, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar, a grosso modo, lo que busca es no vamos a llevar el juicio. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a definir si hay razones para la cual no va a llevarlas. Imagínense, el juez en el caso del señor Poniatowski es incompetente porque ni los cheques, ni la persona, ni el banco existen en ese municipio o en ese estado. Entonces, de repente lo promueven en Ciudad de México y está en Baja California. Entonces, ahí el juez del proceso va a decir en la Ciudad de México, pero yo, ¿por qué? ¿Qué tengo que ver aquí? Váyanse a la jurisdicción correcta, de puro proceso, aquí se acaba el juicio, tomen sus cosas y vayan. Puede ser que no, y entonces pasamos a la siguiente parte. Seguros que sí se quieren pelear, les propongo estas salidas, ¿no? Ya el juez va a intentar conciliar, ¿no? Ok, nos peleamos, pasamos a la siguiente etapa, que es, ¿de qué no estamos de acuerdo y de qué sí? Les decía hace rato, el primer elemento de la acción pues es el contrato en todas esas tres controversias que tenemos. Pero fíjense que en una de esas, ninguno de las tres instituciones estaría dispuesto a controvertir eso. Y es más, pues, señores, estamos de acuerdo en que tenga una relación contractual en virtud de ese contrato que describimos. Perfecto, ya nadie tiene la carga de probar ese contrato. Estamos de acuerdo. Esos son hechos no controvertidos. Siguiente, acuerdos probatorios. Fíjense que aquí en el asunto del señor Ney hubo unas transferencias que se realizaron por banca electrónica. Yo opino que necesitaríamos un perito, ¿no? Y ofrecí en mi demanda y él en su contestación un perito en informática. Pero le digo, licenciado, ¿no cree que en realidad no hay necesidad de la pericial? Lo desahogamos con una pericial entre los dos. Hagamos michas el mismo perito. O ambos nos desistimos de la pericial y hay suficientes pruebas, otro tipo de pruebas para llevar este juicio. Ahí el juez no interviene, es acuerdo entre nosotros. Entonces de repente decimos, perfecto, estoy de acuerdo, esas pruebas se desechan, vámonos sobre las pruebas que sí vamos a desahogar. Y al último, ya que decimos que este juicio tenemos que llevarlo, que no podemos conciliarlo, que de repente ya sabemos de lo que no estamos de acuerdo y de lo que sí, y que ya sabemos cómo vamos a estar de acuerdo en las pruebas, ahora sí el juez va a calificar las pruebas. Va a decir, la siguiente audiencia, ¿qué vamos a hacer? Desahogar la confesional, rendir alegatos, lo que sea que tengamos que hacer. Y puede hacerlo en esa misma audiencia contando las dos, o puede citar a una nueva. Pero de todas maneras, la formalidad es, hay otra audiencia, que es la de juicio, que es ya las que admití, las que les dije cómo iban a preparar en la audiencia preliminar, ahora sí las desahogamos. Y una vez desahogándolas, les voy a dar máximo 15 minutos a cada uno para que hable. Nadie se agota los 15 minutos, consejo de cuates, no busquen agotar los 15 minutos, nos da flojera a todos. Pero eso sí, tiene sus 15 minutos para alegar, ¿no? Y por último, el juez va a decidir en ese momento la sentencia o la decisión o puede dar otra fecha de audiencia para dictar su sentencia. Ojo, les adelanto, algo que me he dado cuenta en provincia, salvo Ciudad de México y zona metropolitana, que generalmente sí dictan sentencia en la misma audiencia, generalmente les va a pasar en provincia que dictan otra audiencia para dictar sentencia. Es mucho la tradición de antaño. Y por último, los recursos y la revisión de sentencia. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? No hay revisión de sentencia en juicio oral mercantil. Dice claramente el código que no hay recursos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues es el amparo directo. Si ahorita tuviéramos un asunto en el cual ya se desahogó en sede local el juicio mercantil, nos enfrentaríamos al grave problema de que ahorita no va a avanzar nuestro juicio y en este diagrama le tendríamos que decir, si usted se imaginaba 2 años en el peor escenario, súmele 2 semanas de lo que llevamos del paro, porque justo el amparo directo, pues obviamente lo conocen solo autoridades jurisdiccionales federales, ¿no? Y aquí, pues cuando yo estaba en sus zapatos, cuando yo estaba estudiando Derecho, esto era nuevo, esto de te voy a quitar una instancia, se va a volver a una sola instancia y te voy a poner el amparo solo como único recurso. Y yo lo que pensaba es, Dios bendito, nos están quitando recursos, nos están quitando tiros, nos están violando el acceso a la justicia. Pero ya con la práctica les puedo decir de entrada que no, es muy eficiente este juicio. Este diagrama teniendo 2 años en el peor escenario, la verdad es que es mucho más eficiente que un juicio ordinario. Y pues la verdad es que llevando a la práctica esto que les estoy queriendo condensar de litigio financiero,
realmente la mejor herramienta que el legislador se le pudo haber ocurrido, sí es el juicio oral en su configuración actual, porque realmente es eficiente. Y si bien hay trabas a veces procesales, pues depende mucho también del juez que nos toque, ¿no? Y la sede en la que estemos para de alguna manera hacerlo ágil, ¿no? Y pues al final de cuentas, ya la última presentación, digo, diapositiva, ya dar las gracias. Pues al final de cuentas traté de condensar en una hora lo que hacemos en la Dirección de Defensa de Usuarios. Esto es un ejercicio que de alguna manera hacemos todo el tiempo cuando de repente se trata de asuntos, como les decía, de bancos, de aseguradoras, que nos caen los cheques, pero la verdad es que si toman estos consejos que les estoy dando, no solo para la parte financiera quizás, sino en términos generales para el litigio, estoy seguro que van a tener un muy buen primer acercamiento a esta disciplina que es defender a alguien más, porque al final de cuentas viene de esta experiencia que les digo que he tenido y los resultados ahí están. Eso sí, les reto a tener mejores resultados. Mi método no necesariamente es el mejor, quizás ustedes me dicen, fíjese que dándole chance que hable lo que quiera en la primera entrevista no funciona, yo prefiero decirle que me diga y que llene unas preguntas, está perfecto. Lo importante es que de alguna manera ustedes reflexionen de cómo es la forma correcta de abordar un asunto y en todo caso lo ponen en práctica, ya sea este método o algún otro, pero le empiecen a hacer método propio para que de alguna manera les rinda mejores resultados. No sé si haya dudas, inquietudes de esto que he platicado en esta hora. Dudas, inquietudes, comentarios, no estoy de acuerdo, también se vale el no estoy de acuerdo, yo ya litigo, yo me la sé mejor, también se vale. Ok. Sí, tengo una duda. Sí. Cuando pasan todos esos eventos, ¿qué tiempo se sugiere para iniciar el juicio? O sea, ya que tenemos todos los elementos. O sea, para iniciar apenas. Ok. Yo les diría que esto es como la gangrena. No la pueden dejar correr. O sea, vamos a los plazos concretos. En el primero y en el último ejemplo, lo que tenemos son 10 años, si queremos debatirlo, tenemos 10 años, que es el término genérico de prescripción, para ir y demandar, ¿no? En cheques todavía no las pueden cuestionar, porque acuérdense que los plazos para la acción cambiaria, si mi memoria no me falla aquí, si alguien corríjame, si no mal recuerdo, son 2 años. Pero al final de cuentas aquí lo importante es, tienes un tiempo claro que si son años, se va en agua y al cliente se le va más fácil, ¿eh? Ojo, en el segundo ejemplo tenemos una prescripción de solo 2 años por seguros. Seguros, todos son 2 años a menos que alguien fallezca. Entonces, realmente en cuanto a ello, yo lo que le diría es, no lo deje correr. Es más, al cliente que se le vaya, si usted va en sector privado o público, quiero que se vaya con la urgencia, con la preocupación de que esto tiene que presentarse ya. Y les voy a platicar un caso muy, muy rápido, ¿no? Hubo en tiempo de la pandemia en la que un juez de repente quiso decretar en todos los asuntos que no se promovieron en ciertos meses, que quería decretar la caducidad, es decir, doy carpetazo y vuelvo a presentar tu demanda. ¿Cuál es el problema de estas resoluciones? Que si de repente uno se presentó en el último día de la prescripción, la desechan, vuelve a iniciar y no la presentas al día exacto, ya perdiste tu derecho. Entonces, no es recomendable para nadie el dejar correr tu tiempo. Ahora, ojo, también otra recomendación que les doy, ir a Conducef. Ir a Conducef es muy buena recomendación porque aparte tienes 2 años para venir a Conducef a partir del momento en el cual se origina la controversia. Me di cuenta de los cheques, me di cuenta de los cargos, pero también a partir de la negativa. Me dijo que no el banco, me dijo que no la aseguradora. Pero ¿qué pasa a partir de que presento la reclamación? El plazo de prescripción para irme con el juez, el derecho de acción, se suspende el plazo. Es decir, tengo ese tiempo sin que corra. Le das más chance a tu cliente de, ay, está embarazada, tiene lactancia, está complicado sus tiempos. Señora, ayúdame con firmar su reclamación ante Conducef, la vamos a ir a presentar. No, quizás nos dicen que no, usted ni se preocupe, pero para cuando nos digan que no, ya vamos a saber por qué. Y de repente lo que va a pasar es que esos 2 años no pasaron, señor. Y ese tiempo de lactancia que usted tuvo, se lo pudo saltar muy bien, sin que este problema le complicara su rutina, ¿no? Entonces, estar consciente de los plazos ayuda para facilitarle la chamba a tu cliente, pero eso sí, la mejor recomendación es hagámoslo ya. No sé si con esto contesté la duda. Sí, Okay, sí, claro que sí. ¿Alguien más, alguna otra duda, algún otro comentario?
¿ok? Si no hay mayor comentario, mayor duda, lo que sí les diría es, espero que estos pequeños tips les hayan servido de ayuda y en todo caso, eso sí, si nos encontramos de contrarios, yo no voy a tener piedad con ustedes, tampoco la tengan conmigo. De eso se trata, ¿no? Y por fuera, eso sí, con mucho gusto, cualquier duda, cualquier inquietud, si hubiesen adelante, estoy seguro que les podrán hacer llegar mi dato de correo como para que podamos formular cualquier duda adicional si es que surgiera. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, licenciado Cervantes. Es un gusto que pueda haber tomado un tiempo fuera de sus actividades laborales para poder darnos le denominamos masterclass por toda la amplitud de conocimientos que usted tiene y sobre todo que sean de provecho para la comunidad universitaria. Le comento que también esta masterclass está siendo grabada para ser reproducida para aquellos asistentes que de alguna manera no pudieron conectarse en este tiempo. Tenemos reportes que en algunas instituciones tuvieron algunos problemas de conectividad, pero lo grabamos para que la información les llegue a todo el mundo, ¿no? Pues a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, licenciado Cervantes, de las unidades académicas que nos acompañan, de FECAES, de la Facultad de Economía, perdón, de Contaduría de Administración, de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales e Ingeniería de Guadalupe Victoria, y la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Posteriormente le vamos a hacer llegar la constancia en agradecimiento a esto y a los demás. Muchas gracias por acompañarnos. Este va a ser el inicio de algunas actividades que vamos a estar haciendo también en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera. Entonces, estén muy atentos. Ahí estamos en las unidades académicas haciendo la difusión. También me dice NFC Extensión San Felipe. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacerles llegar esta información para que se sumen. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan muy buena tarde. Gracias, licenciado Cervantes. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias. Gracias, buena tarde. Muchas gracias.